El desastre del aeropuerto de Tenerife fue una tragedia que marcó la historia. Unas vacaciones del infierno se convirtieron en la peor pesadilla en las Islas Canarias, un refugio ansiado durante todo el año por aquellos que buscaban el sol. Atraídos por la belleza del archipiélago en el Océano Atlántico, turistas de todo el mundo llegaban a sus costas. Sin embargo, en los años 70, este paraíso se vio empañado por el peor desastre aéreo conocido hasta entonces. Curiosamente, el accidente más mortífero ocurrió mientras las aeronaves estaban en tierra. Dos Boeing 747, uno de la compañía holandesa KLM y otro de la Pan Am de Estados Unidos, chocaron en la pista del aeropuerto de Los Rodeos el 27 de marzo de 1977. La magnitud del desastre fue abrumadora. Solo 61 de las 644 personas a bordo de ambos aviones sobrevivieron. El desastre impactó al mundo. No solo fue el número de víctimas lo perturbador, sino también el hecho de que dos aviones chocaran en la pista. Tales incidentes eran inimaginables incluso para aeropuertos de bajo nivel como el de Tenerife. Cuando se calmó el polvo, surgió una pregunta. ¿Cómo diablos pudieron chocar dos aviones en la pista sin que las tripulaciones o el controlador de tráfico aéreo estuvieran al tanto de lo que sucedía? Ni siquiera se suponía que dos aviones de pasajeros estuvieran en el aeropuerto de Tenerife ese día, por lo que otro incidente condujo al desastre de Tenerife. Aunque pertenecen al continente africano, las Islas Canarias han sido parte del reino español desde que los españoles conquistaron el archipiélago a principios del siglo XV. El colapso del imperio colonial español no afectó el estatus de estas pequeñas islas. A finales de la década de los 60, un movimiento armado proindependentista disputó la autoridad española sobre las islas. El Movimiento por la Independencia y Autodeterminación del Archipiélago Canario, MAYAC. Con base en Argelia, lideraron una campaña agresiva para lograr la independencia de las Canarias. El domingo 27 de marzo de 1977, combatientes del MAYAC colocaron un artefacto explosivo en el aeropuerto de Gran Canaria, en Las Palmas. La bomba explotó a las 13:15, hiriendo a 8 personas. La policía local alertó de inmediato. Unos minutos después, una persona que se identificó como miembro del MAYAC informó que habían colocado otra bomba. El aeropuerto tuvo que cerrarse. Lo que siguió fue un completo colapso del tráfico aéreo sobre las Canarias. El aeropuerto de Gran Canaria era el principal para todas las aerolíneas que transportaban turistas desde todo el mundo hacia el archipiélago. Sin embargo, no se permitiría que aterrizara ninguna aeronave con una bomba a bordo. En su lugar, todas fueron desviadas al aeropuerto de Los Rodeos, en la cercana isla de Tenerife. El aeropuerto de Los Rodeos era mucho más pequeño que el de Gran Canaria, pero era el más cercano y, por lo tanto, la mejor solución para desviar todos los aviones que llegaban a las Canarias. El 27 de marzo de 1977, decenas de aviones aterrizaron en Los Rodeos, incluidos 5 grandes aviones de pasajeros, entre ellos 2 aviones Boeing, el vuelo 4805 de KLM procedente de Ámsterdam y el vuelo 1736 de Pan Am que venía de Los Ángeles vía Nueva York. Los Rodeos era claramente un aeropuerto inadecuado para estos aviones, pero no había mejores opciones, dadas las circunstancias. El aeropuerto de Tenerife tenía una pequeña área de plataforma inadecuada para estacionar todos los aviones desviados, por lo que casi todos tuvieron que estacionarse en la pista de rodaje en su lugar. Por lo tanto, utilizaron la pista tanto para rodar como para despegar. No hace falta decir lo importante que era la coordinación del control de tráfico aéreo en el aeropuerto dadas las circunstancias. Todos en el aeropuerto estaban bastante nerviosos. Los controladores en la torre, las tripulaciones en la cabina y, sobre todo, los pasajeros que estaban ansiosos por llegar a sus destinos. La niebla que descendió sobre el aeropuerto solo empeoró la situación. El capitán de Pan Am ni siquiera quería aterrizar en Los Rodeos. Prefería mantenerse en el aire en un patrón de espera y esperar a que Gran Canaria volviera a abrir. Al final, se vio obligado a aterrizar su Boeing 747-121 en el aeropuerto de Tenerife. Con su tripulación en servicio durante 13 horas, el capitán Víctor Grubbs estaba ansioso por salir de Los Rodeos lo antes posible. La mayoría de sus pasajeros eran personas mayores y pasar tanto tiempo en sus asientos era una carga demasiado pesada para ellos. Tan pronto como recibió un mensaje de que el aeropuerto de Gran Canaria había vuelto a abrir, el capitán Grubbs preparó su avión para el despegue. El problema era que entre su aeronave y la pista se encontraba el Boeing 747 vuelo 4805 de KLM.
Sin forma de evitarlo, Grubbs no tuvo más opciones que esperar a que el avión holandés despegara primero. A las 16:56, el capitán Jacob Feltus y Van Santin del KLM 4805 pidieron permiso a la torre de control para rodar. El controlador autorizó al capitán de KLM a retroceder hasta el final de la pista y tomar su posición para el despegue. Mientras tanto, el Pan Am 1736 también pidió permiso para rodar por la pista. Se les permitió rodar por la pista principal, pero abandonarla en la tercera salida de rodaje para dejar espacio al KLM para despegar. Fue una decisión difícil porque el capitán de Pan Am tuvo que hacer un giro de 148 grados para pasar por la tercera salida, una maniobra compleja para una aeronave grande en una pista tan pequeña. Una vez en la posición de despegue, el primer oficial Klaus Mühers del KLM 4805 informó por radio a la torre que estaban listos para despegar y esperaban la autorización. La torre respondió con las instrucciones de la ruta de despegue. El piloto reemplazó las instrucciones y concluyó su declaración con palabras. El capitán Van Santen agregó: «Ahora estamos en el despegue, nos vamos». El controlador respondió con un «de acuerdo», pero solo para confirmar que había recibido un mensaje. Sin embargo, el capitán Van Santen interpretó erróneamente la palabra, pensando que había recibido autorización para despegar. No recibió la otra parte del mensaje que el controlador les envió. «Esperen para el despegue, los llamaré». La principal razón por la que la tripulación del KLM 4805 no recibió este mensaje fue que todos los aviones en el aeropuerto usaban la misma frecuencia de radio para comunicarse con la torre de control, lo que provocaba interferencias en la señal. Uno de ellos era el Pan Am 1736 transmitiendo un mensaje. «Todavía estamos rodando por la pista, el Clipper 1736». La tripulación holandesa del KLM tampoco registró este mensaje. El capitán Van Santin creyó que tenía una pista despejada frente a él, empujó los aceleradores y comenzó su despegue mientras el Pan Am 1736 todavía estaba en la pista. Debido a la densa niebla, el capitán Grubbs pasó de largo la tercera salida de rodaje y continuó rodando por la pista. La confusión y la falta de comunicación entre las tripulaciones contribuyeron al trágico desenlace que se avecinaba. Mientras tanto, el KLM 4805 aceleraba hacia su despegue, ajeno a la presencia del Pan Am 1736 aún en la pista. La situación se volvía cada vez más crítica, y el peligro latente se manifestaba en el silencio de la radio. Sin embargo, el caos estaba a punto de desencadenarse en una serie de eventos que quedarían grabados en la memoria de la aviación como uno de los peores desastres de todos los tiempos. El controlador lo instó a informar tan pronto como hubiera abandonado la pista, ya que el KLM 4805 estaba esperando para despegar. La tripulación en la torre de control no tenía idea de que el avión Boeing holandés ya estaba despegando. No tenían radares terrestres para localizar los aviones en la pista, y la niebla era tan densa que no tenían una visión clara de la calle de rodaje, y mucho menos de la pista. Después de todo, les aseguraron que el KLM 4805 estaba en su lugar, ya que no le dieron autorización al capitán Van Santen. El capitán Grubbs no sabía que el avión de KLM estaba despegando. Solo notó las luces de aterrizaje de KLM cuando el avión holandés se dirigía hacia ellos a toda velocidad. El capitán Grubbs solo exclamó: «¡Maldita sea! ¡SSFB viene!», mientras aplicaba potencia máxima y giraba bruscamente a la izquierda tratando de escapar de la pista. Van Santin probablemente también se sorprendió al ver a Pan Am en la pista. Iba demasiado rápido para detenerse, así que intentó elevar su avión y pasar por encima de la aeronave frente a él. Pero desafortunadamente, los aviones estaban demasiado cerca para que esta maniobra tuviera éxito. El KLM chocó contra el Pan Am y desgarró su fuselaje sobre el ala y detrás de la cabina. El fuego se propagó inmediatamente en el Pan Am debido al combustible derramado que se encendió. El avión permaneció en el aire durante unos segundos y luego se estrelló contra el suelo 500 pies más allá del lugar donde golpeó al Pan Am y se deslizó otros 1000 pies. Justo antes del despegue, el KLM estaba completamente lleno de combustible. Con los tanques llenos, el avión estalló en un incendio masivo al impactar. De vuelta en la torre de control, los controladores escucharon una serie de fuertes explosiones, pero desconocían lo que estaba sucediendo, porque la densa niebla cubría todo el aeropuerto. Aún así, los bomberos y equipos de ambulancias recibieron una alarma de emergencia.
Un par de minutos después de la colisión, un trabajador del aeropuerto llegó corriendo para informar que un avión en la pista estaba en llamas. Aunque desconocían la posición del avión, el equipo de bomberos se puso en acción. Mientras avanzaban por la pista, se toparon con el avión del KLM envuelto en llamas. En ese momento, la niebla comenzó a despejarse y los bomberos notaron otra luz brillante que venía de abajo. La pista no duró mucho antes de que se dieran cuenta de que otro avión estaba en llamas. Todo el equipo de bomberos se trasladó entonces a esta ubicación y concentró sus esfuerzos en extinguir el fuego en el Pan Am. El KLM estaba ardiendo tan violentamente que era evidente que estaba más allá de salvarse. Al final, ambos aviones se quemaron hasta quedar en condiciones irreparables. Un devastador incendio mató a todos los 234 pasajeros y 14 miembros de la tripulación del KLM. El número de muertos dentro del Pan Am fue aún mayor: 317 pasajeros y 9 miembros de la tripulación de cabina. Sin embargo, 70 personas del Boeing de Pan Am sobrevivieron al accidente, incluida toda la tripulación de la cabina de mando. De este número, desafortunadamente, 9 pasajeros sucumbieron a sus heridas más tarde. El número total de 583 muertos en la colisión convirtió al desastre del aeropuerto de Tenerife en el peor de la historia de la aviación. La magnitud del desastre requería una investigación minuciosa. Una comisión de 70 investigadores de España, Estados Unidos y los Países Bajos, incluidas KLM y Pan Am, se reunió. Después de revisar las grabaciones, la comisión estableció 3 preguntas clave para determinar las razones del desastre. Primero, ¿por qué el capitán Van Santen comenzó a despegar sin autorización de la torre de control? Segundo, ¿por qué la torre de control instruyó al capitán Groves a salir de la pista a través de la tercera salida en lugar de la cuarta salida, que era más adecuada? ¿Y por qué Groves no cumplió con estas instrucciones? Finalmente, ¿por qué la tripulación de KLM ignoró el mensaje de Pan Am de que todavía no había despejado la pista? El capitán Van Santen era el rostro de la marca KLM, su piloto más experimentado e instructor principal de vuelo, con 11.700 horas de vuelo, de las cuales 1.545 horas en Boeing 747. Los investigadores encontraron difícil creer cómo un piloto experimentado como él podría haber cometido semejante error. En cambio, concluyeron que la falta de comunicación con la torre de control llevó al capitán a tomar una decisión incorrecta. Malinterpretó la autorización de la vía aérea que le dieron como autorización de despegue. Cuando la tripulación de KLM recibió la respuesta parcial del controlador, de acuerdo a su mensaje, "Estamos listos para despegar", Van Santen abrió los aceleradores y comenzó a despegar. En realidad, la torre nunca le dio una autorización clara y fuerte para despegar. Sin embargo, si el capitán Groves hubiera desocupado la pista a través de la tercera salida según lo indicado, seguramente habría evitado la colisión. Hay 2 opiniones sobre por qué no lo hizo. O bien encontró la tercera salida inadecuada, considerando que tenía que hacer 2 giros bruscos para llegar a la posición de despegue, o simplemente no se percató de las condiciones de salida con niebla densa. Aún así, el capitán Groves informó a la torre que aún estaba rodando por la pista, y la tripulación de KLM no tuvo en cuenta eso cuando comenzaron a despegar. Sin embargo, el ingeniero de vuelo de KLM preguntó a Van Santen: ¿no está claro que el capitán de Pan American simplemente respondió "oh sí"? Parecía que la reputación y experiencia de Van Santen en la compañía eran simplemente demasiado grandes para ser cuestionadas. Después de todo, probablemente ni siquiera escucharon los mensajes de Pan Am debido a la interferencia de la señal. A la luz de estas respuestas, culparon al capitán Van Santen por descuidar varios factores que eventualmente llevaron a un desastre. La compañía holandesa trató de minimizar el informe español, afirmando que había otros factores que causaron la colisión. Dijeron que las condiciones climáticas desfavorables, el uso de terminología no estándar, la decisión del controlador de permitir 2 aviones en la pista al mismo tiempo, el fallo del capitán Groves en salir de la pista a tiempo, entre otros, llevaron al desastre. Aún así, KLM tuvo que aceptar la responsabilidad por la colisión y pagar grandes compensaciones a las familias de las víctimas. La noticia del desastre en el aeropuerto de Tenerife conmocionó al mundo. Sin embargo, no fue solo el número de víctimas lo que fue aterrador, sino también el hecho de que el desastre podría haberse evitado si hubiera habido una comunicación ligeramente mejor entre la torre de control y la tripulación de la cabina.
El desastre también perturbó a toda la comunidad aérea internacional. Tragedias como la del aeropuerto de Tenerife debían evitarse a toda costa. El primer paso que dieron las autoridades fue la introducción de frases estandarizadas en la comunicación del tráfico aéreo. Por ejemplo, la expresión despegue solo debía usarse cuando se diera o cancelara la autorización real de despegue, es decir, autorizado para despegar o cancelar autorización de despegue. También establecieron el inglés como idioma común en la comunicación del tráfico aéreo. Se hicieron cambios en los procedimientos de la cabina, disminuyendo la autoridad del piloto. Se le otorgó el derecho a los primeros oficiales e ingenieros de vuelo y se les animó a cuestionar las decisiones de los pilotos si las encontraban cuestionables. A partir de entonces, todas las decisiones que los pilotos tenían que tomar estaban en acuerdo con otros miembros de la tripulación. Los errores causados por un factor humano eran algo a lo que todos debían prestar atención. Una palabra mal escuchada era suficiente para causar la pérdida de cientos de vidas inocentes. Espero que hayas encontrado este video interesante. Si es así, por favor dale me gusta y suscríbete. Nos vemos la próxima vez.